Has estudiado también el grado universitario en educación primaria. Tengo aquí, en esta nota biográfica, desde muy pequeña le interesó la sexualidad y siempre ha sido algo de lo que se ha ido formando por su cuenta. Considera que para tener la formación completa de profesora de niños de 6 a 12 años es necesario formarse bien como sexóloga, ya que tendrá un rol súper importante y de referencia para estas criaturas. Celia cree que para transmitir valores y principios es fundamental tener una buena base sobre sexología. Y supongo que por eso hiciste y estás terminando el máster en sexología y género. Y has hecho un trabajo que se llama Tratamiento de la sexualidad en primero de primaria. Bueno, como ha dicho Rubén, soy Celia Gravina y tengo 23 años y ahora mismo ya, como he cambiado de etapa, estoy opositando porque soy profesora, pero siempre he necesitado como la formación base de la sexualidad, ¿no? Porque me ha interesado desde pequeña y creo que no está muy bien construida. Así que nada, os voy a enseñar ahora, bueno, mi proyecto, mi trabajo de fin de máster se llama Tratamiento de la sexualidad en primero de primaria y os voy a decir un poco qué va a entrar en este trabajo. Os voy a dar una pequeña introducción. Después os voy a hablar sobre el marco teórico que yo he puesto donde más ha resaltado o lo que más me ha gustado a mí al menos de hablar sobre este tema. La metodología que se ha dado, que ahí os hablaré de unas entrevistas que he hecho y una propuesta de una sesión, unas conclusiones y propuestas a futuro. Vale. En la introducción, básicamente quiero decir que por qué he elegido este tema y aparte de que por qué quiero tener una base, creo que para ser profesora necesario es tener una base de sexualidad, sobre lo que yo he visto en mi experiencia, no ha sido enriquecedora en ese sentido, por mucho que me haya gustado y me haya interesado. Luego me he dado cuenta que cómo me ha podido interesar eso, pero bueno, eso, y creo que es necesario para poder tener una sociedad en la que exista el respeto, la igualdad, fuera violencia de género y demás, y creo que hay que dar una parte más de un factor, pero sobre todo en el colegio. Por eso creo que he elegido ese tema. Y otra parte es qué objetivos he optado para hacer este trabajo, ¿no? Por una parte ha sido el objetivo principal, que ha sido al final conocer los conocimientos e intereses que tienen los alumnos, alumnas, alumnes de primero de primaria, y por otro lado, cómo trabaja el tema de la sexualidad, el profesorado de ese colegio, ¿no? Al menos. Y también he podido descubrir, no solo en ese colegio, sino en general. Vale. Mi marco teórico se basa en diferentes capítulos, que uno de ellos es qué es la sexualidad. He hablado de un montón de autores, he metido un montón de autores, donde al final la sexualidad se resume en algo con lo que tenemos incluso antes de nacer y no paramos de tenerlo hasta morir. Entonces es un desarrollo constante, en cada etapa se da de diferente manera, pero es algo que se trata y se desarrolla. Por lo tanto, ahí ya estamos dejando caer que algo hay que hacer. El segundo capítulo sería el desarrollo infantil, pero a la vez es el desarrollo infantil cómo se lleva con la sexualidad, ¿no? Porque al final, como acabo de decir, perdón, es que estoy fatal, como acabo de decir, es una etapa en la que, bueno, la sexualidad se da desde que nacemos, por lo tanto, en infantil la sexualidad se desarrolla, ¿no? Y aquí hay un autor que pone Morales y Guijarro, ay, no sé quién me ha tocado la pantalla, pero bueno, que al final es que dicen que las criaturas pequeñas son seres sexuados y simplemente por eso hay que desarrollarla bien y tienen que tener un derecho para eso, ¿no? No pasa nada, no te preocupes. La tercera sería quién trabaja la sexualidad y bueno, está claro que al final somos todos parte de esta sociedad, ¿no? Pero y todos somos los que tenemos que trabajar la sexualidad con esas criaturas. Pero otro de los factores más importantes es el colegio, donde al final constantemente los niños se están desarrollando no solo intelectualmente, sino emocionalmente y por supuesto la familia, ¿no? Creo que la familia hace una base muy grande. Vale, y el último sería, perdón, es que tengo que cambiar esto, vale. ¿Qué necesidades de formación existen? Bueno, se ha dado cuenta que al final la formación es necesaria en el profesorado porque si en algún momento alguno de las criaturas necesita algo de ayuda,
no se le puede dejar con la duda. Está científicamente comprobado que hace que tengan más inseguridades, más frustración, tratar la sexualidad de una manera no natural, escondiéndola con tabú y demás. Y también se ha dejado claro que de Padres de 2010 dice que la formación esa se necesita porque hay que dar educación sexual desde educación infantil, que es algo que no se toca nada, 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 nada. Y eso lo que pasa es que en un futuro, si llegas a sexto de primaria, no te asustes si no saben hablar de sexo, no saben hablar de intimidad, no saben hablar de confianza, no saben hablar de consentimiento, porque no lo han trabajado nunca y nadie se lo ha enseñado, ¿no? Perdón. La metodología que he utilizado ha sido una investigación cualitativa y ya que he hecho unas entrevistas por un lado y una propuesta a una sesión. Las entrevistas han sido por una parte a una sexóloga y después a una profesora. Y la profesora era justo de primero de primaria, por eso me he centrado también ahí. Y al final mis objetivos con estas entrevistas era saber cómo se trabaja desde la educación la, la, sexualidad y qué necesidades se encuentran a la hora de abordar este tema, ¿no? Más o menos esas son las preguntas de las entrevistas que las he querido poner para más o menos que saber qué se ha hablado. A mí me ha gustado saber su trayectoria siendo profesora o sexóloga, porque es verdad que ni la profesora ni la sexóloga tienen en común muchísimas cosas, pero una de las cosas que tienen en común es que las dos han estado en educación, al menos mi sexóloga ha estado en educación, también ha estado en primero de primaria y he podido descubrir de las dos partes cómo ven cómo lo ven, cómo ven la situación, ¿no? Después quise hablar del currículum porque, bueno, quiero dejar claro que en el currículum, como también ha dicho mi compañera antes, Esther, no es algo obligatorio, es algo opcional y transversal. Entonces, queda un poco en las manos de cada profesor, colegio, identidad, dar educación sexual o no. Entonces, ahí ya dejas un poco, ¿no? El riesgo de que no todas las personas se eduquen de la misma manera, no todas las personas tengan los mismos valores, no todas se eduquen en sexualidad y aparte, dentro de que si deciden que sí, de qué manera, ¿no? Lo están haciendo. Pero bueno, eso. Por otra parte, ya nos hemos centrado en qué es la sexualidad o cómo se trabaja en primero de primaria, qué se debe enseñar de la sexualidad, qué aspectos positivos trae trabajar la sexualidad en primero de primaria, también qué dificultades a la hora de abordarlos, ¿no? Y qué necesidades formativas se encuentran. Vale. Esta es la propuesta de una sesión que he querido diseñar y he tenido la suerte de ponerla en práctica, ya que, bueno, cuando estuve en carrera tuve bastante confianza con ese colegio, aprendí muchísimo y sabían que yo iba a hacer este año este máster, entonces me propusieron que si quería poner algo en práctica, por supuesto, fuese a ese colegio y es lo que he hecho, que creo que es lo que más me ha llenado este trabajo, lo que más me ha enriquecido y sí, la verdad. Bueno, os voy a poner un poco en contexto. El colegio es de Irún, está en Irún, que está en Guipúzcoa, en el País Vasco, y es de modalidad D, significa que se estudia todo, todo, todo en euskera y es público. Este colegio, la característica que tiene es que aprende mediante proyectos, que eso significa que como base tienen como un tema y todas las asignaturas se basan en ese tema y se intenta adaptar todo a que puedan, pues eso, hacerlo todo con ese tema. Ese tema muchas veces suele ser escogido por el alumnado, por lo tanto da más motivación, pero bueno, sin más, es para que supieseis un poco ubicaros qué tipo de colegio es. Y me he centrado en primero de educación primaria. Mi objetivo con esta sesión al final era saber qué conocimientos, qué actitudes y qué intereses tienen los alumnos, las alumnas, les alumnos de primero de primaria y eso, y os voy a contar un poco. Esta sesión era una sesión de 45 minutos donde a mí me ha gustado hablar de la identidad de género porque era algo que yo cuando estuve en ese colegio notaba ciertas cosas, ciertas actitudes donde a mí me chirriaban un poco, digo, vale, tengo que hacer por esto y quiero sacar de aquí cosas. Por supuesto, al ser más o menos, para que os hagáis una idea, primero de primaria es 6, 7 años, para que sepáis. Entonces, la identidad de género la tenía que tratar de una manera bastante simple, no podría meter conceptos muy, muy teóricos y demás,
pero bueno, mi objetivo también era un poco ubicarles qué es la identidad de género y cómo se sienten ellos, ¿no? Para esto he hecho 3 dinámicas, pero voy a resaltar 2 de ellas que son las que más, con más, no sé, más enriquecedoras, las que más que pensar me dio, ¿no? La primera era Telmo y Alaya, le puse ese nombre y simplemente eran como esos, no sé cómo decirlo, pero esos muñecos que se ven ahí, tenían que vestirlos. Para eso los puse eran enormes, ¿eh? Los puse en la pizarra y tuvieron que vestir en grupos a Telmo y Alaya, ¿no? Bueno, que sepáis, son nombres del País Vasco y normalmente se asocian al Telmo a un chico y a Alaya a una chica. Entonces, efectivamente, decidieron Telmo pues, ponerlo como estereotipadísimo y Alaya también, pues Telmo pelo corto, playeras, pues, muy masculino y Alaya muy femenina, ¿no? Entonces ahí ya empezó el debate que fue yo haciendo preguntas y era Telmo no puede llevar falda, no puede llevar el pelo largo, Alaya no puede raparse y demás. Me gustó, o sea, de aquí quiero decir que me gustó muchísimo y es lo que destaco que no tuve que intervenir mucho y creo que es lo que es más enriquecedor. Discutieron y debatieron entre ellos por qué sí, por qué no, porque había en clase mucha gente muy madura y que se notaba que en casa habían hablado del tema y sabían dar esa teoría y esa información y había otros que necesitaban esa información. Entonces era como que se alimentaron entre ellos y porque también pienso que si esa información se lo pueden, ya que sin querer creo que me ven como más, no sé, más jefa, ¿no? Entonces, eso les dejé a ellos, decidieron súper bien y entonces les dije, vale, pues tenemos un tercer personaje, ¿cómo le vamos a llamar? Decidieron llamarle Maren, que en País Vasco Maren es neutro, entonces fue también sorprendente y les dije que lo vistieran como quieran. Entonces presentaron a una persona que no tenía nada que ver a la anterior, a las anteriores y fue algo que dije, vale, ha funcionado, ¿no? Ya os digo, son ejercicios bastante simples, pero donde para ellos era muy guay. Y la segunda, quise llamarle Somos Libres a esto todo, que sepáis que yo lo hice en euskera a las clases, porque es un colegio de y no tenía sentido. Pero bueno, llevé una caja con todo ropa, eh, vestidos, pantalones, collares, bolso, todo lo que puedes, camisas. Y les dije que se vistieran como quisieran, que cogieran una prenda. Y bueno, creé como un ambiente un poco guay porque antes de crear con la dinámica quise como que se relajaran. Entonces bailamos, disfrutamos un montón, estuvieron saltando, disfrutando y entonces hasta que les dije que paramos y nos ponemos en círculo. Entonces les di la opción de decir, vale, ahora os tenéis que presentar con vuestro nombre y decir soy chico, chica u otra cosa. No me quise meter en el u otra cosa, ponerle nombre. Si en algún momento salía el caso, por supuesto se iba a hablar con esa persona, pero algunos tenían 6 años y no se notaba, o sea, se nota un montón en esa edad la madurez de unas personas de otras y se iban a liar. Entonces, como chico y chica saben lo que es, dije u otra cosa y eso. Y bueno, pues ahí salieron bastantes cosas. Pues un niño que se sentía niña, que no sabía muy bien cómo identificarse, hablamos, parecía más bien no binario, bueno, obviamente soy yo, cada uno verá, yo no puedo decidir, pero la profe pues me dio las gracias por al final no conocía a sus alumnos, ¿no? Y ahí te pones a pensar y dices, joder, qué necesario es porque no llegas a hacer tú la clase y es lo que me dijo, no llegas a hacer tú la clase y yo no conozco a mi alumnado, o sea, este niño hubiese crecido con una frustración, un miedo y sin ayuda que no. Entonces me gustó no solo por los niños, que también, por supuesto, ayudamos a ese chaval, no sé. Y, y, y vio que, vale, lo que sentía tampoco es tan raro, la pasaba más gente y fue guay porque luego habló con la profe y demás y se creó ahí como un ambiente de confianza, ¿no? Entonces, bueno, eso fue guay de este ejercicio o dinámica. Vale, las conclusiones las he dividido por objetivos, ¿no? Yo en las conclusiones voy a meter, según las entrevistas, las sesiones y mi opinión, lo que he visto yo, qué conclusiones sacamos, ¿no? Entonces, en la primera, en el primer objetivo, que era el principal, que era conocer los conocimientos e intereses del alumnado de primero de primaria con el tema de la sexualidad, vale, está claro que hablando con la sexóloga y también viendo la sesión,
aceptan que asignan un género al nacer. De primero lo aceptan y en ningún momento se cuestionan nada. Van desarrollando esa idea según las experiencias que vayan obteniendo, ¿no? Saben que hay unos estereotipos, unos roles, unas actitudes o unos comportamientos diferentes, ¿no? Y también, gracias a la sesión que he puesto entre paréntesis, se dio en cuenta que pues hay diversidad de personas, ¿no? Y ese es el conocimiento que saco, que saben que hay diversidad, no hay solo un estilo de vestir o un estilo de ser, no sé cómo decirlo, ¿no? Por otra parte, en primero de primaria, uno de los conceptos que tienen es saber qué es placer y qué es displacer, ¿no? Y eso es interesante porque sabiendo el placer y el displacer, perdón, se sabe el saber qué decir que no. Porque cuando algo te gusta o no te gusta, si no te gusta, pues habrá que saber a decir que no. Y es algo que se ha comprobado que saben que les gusta y que no, pero no saben decir que no. Y ese es otra movida y otro temón heavy, ¿no? Y el tercero sería la gestión de las emociones y sentimientos, que yo esta frase literal las pondría un poco en limbo porque luego vamos a ver por qué no es una gestión buena de emociones y sentimientos. Del segundo objetivo, que es conocer cómo trabaja el profesorado de primero de primaria, el tema de la sexualidad con el alumnado, vale. Hemos sacado la conclusión que se necesita una formación anual. Ellos tienen píldoras, ¿no? Que es como cada X tiempo o una vez, creo que era 2 veces al mes, no, 2 veces al año, formación sobre transexualidad había en ese colegio, ¿no? ¿Dónde están todas las otras formaciones sobre este tema? O sea, no solo sea la transexualidad, sea muchísimas cosas más. Este caso lo cogieron porque tenían un caso, este tema lo cogieron porque tenían un caso en clase, ¿no? En el colegio. Entonces, bueno, también dónde se queda, ¿no? Si tienes un caso se coge, si no tienes ningún caso no se hace nada. Vale. La profesora, según la profesora me dijo, y la conclusión es que solo se centran al final en gestionar las emociones, pero acto seguido la sexóloga me dice que no saben gestionar emociones desde la sexualidad, ¿no? ¿Qué es gestionar sentimientos y emociones desde la sexualidad? Pues los sentimientos que estás teniendo, las emociones que estás teniendo, ¿desde dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes en la tripa, esa emoción? ¿La tienes en el corazón? ¿Lo tienes en el brazo? Como, pues eso, no mira las emociones desde la sexualidad. La miraban más desde, ¿hoy qué tal estás? Bien, vale, muy bien. ¿Hoy triste? Ah, vale. ¿Dónde están las emociones del miedo, incertidumbre, no sé, del autocuidado? O sea, no hay como emociones y sentimientos diferentes al resto, ¿no? O sea, a lo que siempre se da la tristeza, el enfado, la felicidad, la tranquilidad, ¿no? Entonces ahí también pone en duda de desde dónde se está trabajando eso, ¿sabes? Y bueno, en mi opinión, obviamente no se trabaja adecuadamente el tema de la sexualidad porque no solo hay que trabajar en sexualidad las emociones, tampoco hay que trabajar solo el sexo, ¿no? La penetración, la reproducción, la masturbación, no, para nada, o sea, no solo eso. Pero sí, para mí un temor es el consentimiento, ¿no? El saber decir que no, la asertividad, el autocuidado, diferentes temas que tampoco salen, ¿no? Y ya no, pues eso, no estoy hablando de algo que te pueda dar más pudor, que suele ser el sexo. Vale, pues en cambio, en la sesión, según la sesión, podemos decir que ha sido súper enriquecedora porque gracias a esto sí que han tocado más temas, ¿no? Como es que es la identidad de género, el saber cómo te estás sintiendo, las emociones de me siento perdido, no sé dónde estoy, no me identifico con el resto. Esas emociones nunca las habían trabajado en clase, ¿no? Entonces, pues bueno. Vale. Por eso yo he decidido hacer unas propuestas a futuro para mejorar esa situación y me parece que era bastante enriquecedora. Entonces, para el primer objetivo, creo que para saber el tema de displacer y placer bien, y sería increíble porque yo, gracias a las prácticas de sexología, pude dar estimulación sensorial en niños de 3 años, pero me parece que es una dinámica que funciona, o sea, no tiene edad para hacerlo, me parece que es súper enriquecedora y súper dinámica, de hecho. Y bueno, la estimulación sensorial es conocer el placer y el displacer, ¿no? De las personas.
y es con los 5 sentidos poner diferentes objetos, estímulos y conocerse, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, unas plumas en el brazo, chocolate en la boca, pero luego le pones limón y saben lo que le gusta, que no le gusta, ¿no? Y a partir de ahí, saber decir que no. Porque ahí podría haber una charla súper bonita de, vale, si a mí no me gusta, no tengo por qué hacerlo y empezar a hablar, ¿no? Esa sería una de las ideas para trabajar la sexualidad de otra Celia, manera disculpa, diferente. tienes que ir terminando, ¿vale? Que te quedas ya sin tiempo. Vale, voy rápido. Y otra parte sería Naizen, que Naizen es, todo esto va del País Vasco, ¿vale? Naizen es una fundación en la que habla sobre todo de la transexualidad, pero es súper buena para la identidad de género y para buscar herramientas, recursos y demás. Y en la segunda sería crear una programación anual, que no haya píldoras, contactar con Arremanac, donde te dan muchísimas programaciones y sería interesantísimo. Y Berdindu es lo mismo, pero que es un servicio del gobierno vasco que tú llamas y te ofrecen información. Y bueno, como se dice en mi pueblo, bueno, Irún, eskerrik asko.